Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas otomanos. Espero que estén listos para sumergirnos en un mar de intrigas, pasiones y revelaciones que dejarán a más de uno con la boca abierta. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, no se van a querer perder. Vamos a hablar de esos momentos en los que las verdades más íntimas salen a la luz, esos instantes que sacuden los cimientos de las historias que tanto amamos. Sí, así como lo oyen, vamos a explorar esas confesiones que lo cambian todo, esas revelaciones que hacen que nos cuestionemos cada personaje, cada relación, cada escena que hemos visto hasta el momento. Y para ello nos vamos a pasear por algunas de las series turcas más icónicas. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser de aquellos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, dejen un gran like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Nuestro viaje comienza con un título que seguro les generará intriga: Kerem estalla, revelación íntima de Hande sacude todo. Sí, el nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre genera revuelo, y esta vez no será la excepción, aunque debemos ser claros desde el principio, esta explosión que vamos a analizar no se refiere a una situación real en sus vidas, sino a un acontecimiento dentro de la serie que protagonizaron y que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Adivinan cuál es? Exacto. Hablamos de Senkalkam, conocida en Latinoamérica como ¿Será que es amor? Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con un espíritu indomable y una pasión desbordante por la arquitectura de paisajes, que sueña con ir a estudiar a Italia, un anhelo que simboliza su búsqueda de libertad y realización personal. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un arquitecto frío, metódico y calculador, interpretado con maestría por el carismático Kerem Bürsin. Serkan, con su impecable traje y su aura de hombre de negocios exitoso, parece vivir en un mundo paralelo al de Eda, uno donde las emociones son un lujo innecesario y la razón es la única guía. Todo cambia radicalmente cuando un acuerdo inesperado, un matrimonio de conveniencia que nace de un malentendido, los obliga a fingir un compromiso ante el mundo, un pacto que desde el inicio parece destinado a fracasar. Pero claro, como en toda buena telenovela turca, las cosas no son tan sencillas como parecen. La serie, que mezcla romance con humor y drama en partes iguales, rápidamente nos enamoró a todos no solo por la química innegable que destilan Hande y Kerem en cada escena, sino también por la forma en que la historia explora las complejidades del amor, la amistad y las ambiciones personales. La dinámica entre Eda y Serkan, inicialmente marcada por el choque de sus personalidades opuestas, evoluciona gradualmente, regalándonos momentos de ternura, pasión y conflictos que nos mantienen pegados a la pantalla. La trama, que se desarrolla en un contexto de ensueño en Estambul, se va complejizando con la aparición de personajes secundarios que enriquecen la narrativa, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, añadiendo capas de intriga y emoción a la historia. Ahora bien, ¿dónde entra nuestra revelación explosiva? Bueno, prepárense porque esto es de aquellas. A lo largo de la serie, Eda y Serkan construyen una relación que va mucho más allá de lo profesional o del contrato que los unió. Se enfrentan a obstáculos que ponen a prueba su incipiente amor, dudas que los atormentan en la soledad de la noche, celos que encienden la llama de la pasión y, por supuesto, se enamoran profundamente, un sentimiento que los transforma y los obliga a cuestionar sus propias concepciones de la vida y el amor. Sin embargo, el pasado de Serkan siempre es una sombra que lo persigue, un fantasma que acecha en cada rincón de su mente, especialmente todo lo relacionado con su familia, sus complicadas relaciones y la figura imponente de su padre, una figura autoritaria y distante que parece haber marcado su vida de forma indeleble. La gran revelación, la que realmente sacude todo el tablero y hace que Kerem estalle en una explosión de emociones contenidas, es cuando se descubre que Serkan no es hijo biológico de su padre, sino que fue adoptado, un secreto que su familia guardó celosamente durante décadas. Así como lo escuchan. Este es un momento clave en la serie, un punto de inflexión que redefine todo lo que sabíamos sobre Serkan y su historia familiar, ya que destapa una caja de Pandora de emociones y conflictos internos que lo llevan al borde del colapso. La idea de no tener lazos de sangre con su familia, de haber vivido una mentira durante toda su vida, lo hace cuestionarse todo, su identidad, sus recuerdos, sus relaciones, su propia existencia. La reacción de Kerem interpretando a Serkan es simplemente magistral: dolor, ira, confusión, desconfianza,
todo ello expresado con una intensidad que nos transmite la profundidad del trauma que está sufriendo el personaje, su sensación de haber sido engañado por las personas que más amaba y en las que más confiaba. Su mundo, tal como lo conocía, se derrumba ante sus ojos, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. Este descubrimiento no solo afecta a Serkan, sino a toda la trama, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba su relación con Eda, que deberá demostrar su amor y lealtad en los momentos más difíciles, sus vínculos familiares, que se verán resquebrajados por la verdad, y sobre todo, su propia identidad, que se verá cuestionada y transformada por esta impactante revelación. Senkalkam es un claro ejemplo de cómo una revelación puede transformar por completo una historia, elevándola a niveles insospechados y manteniéndonos enganchados hasta el último segundo, mostrándonos que incluso las comedias románticas pueden explorar las complejidades más profundas de la condición humana. Y si hablamos de revelaciones que lo cambian todo, no podemos dejar de mencionar Kukur, una serie que nos sumerge en el oscuro y peligroso mundo de una de las familias más poderosas de Estambul, los Koval, una dinastía que controla un barrio con mano de hierro, una sociedad regida por sus propias leyes y códigos. Esta producción, que combina acción trepidante, drama desgarrador y toques de thriller que nos mantienen al borde del asiento, nos cuenta la historia de Yamak, el hijo menor de la familia que decide dejar atrás su pasado delictivo y vivir una vida tranquila, lejos de las sombras y la violencia que han marcado a su familia. Sin embargo, el destino, que siempre tiene sus propios planes, lo lleva de vuelta al barrio de Kukur, donde deberá enfrentarse a viejos enemigos, nuevos rivales y a los demonios que creía haber dejado atrás, mientras lucha por proteger a su familia y el territorio que consideran suyo. Aras Bulut Nemli en el papel de Yamak nos brinda una actuación desgarradora, transmitiendo a la perfección la complejidad de su personaje, un hombre que lucha por reconciliar su pasado con su presente, que se debate entre su deseo de llevar una vida tranquila y su lealtad a su familia y a su barrio, un hombre que se ve obligado a asumir un rol que nunca quiso, pero que el destino le ha impuesto. La serie, que cuenta con un elenco de lujo con actuaciones sólidas y memorables, y una trama llena de giros inesperados, se ha convertido en un verdadero fenómeno en Turquía y en el mundo, atrayendo a una audiencia masiva que se ha dejado seducir por su narrativa adictiva y sus personajes complejos. Pero, ¿dónde entra la revelación en Kukur? Bueno, a lo largo de las 4 intensas temporadas, las verdades ocultas son una constante en la vida de los Koval, una familia que se debate entre el amor y el odio, la lealtad y la traición, el poder y la venganza. Sin embargo, hay una revelación que destaca por su impacto devastador y la forma en que destroza las bases de la familia, poniendo a prueba los lazos de sangre y la lealtad que siempre han mantenido unidos a los hermanos Koval, la revelación de que Idris Koval, el patriarca de la familia, el hombre que siempre había sido su guía y su roca, no era el padre biológico de todos sus hijos, una noticia que sacude los cimientos de su mundo y los obliga a cuestionar todo lo que creían saber sobre su pasado y su identidad. A medida que avanza la trama, se descubre que algunos de los hermanos Koval son producto de relaciones extramatrimoniales de su madre, una mujer que, a pesar de su aparente fragilidad, ocultaba una doble vida que pone en peligro la estabilidad de la familia y la posición de poder que tanto les ha costado conseguir. Esta noticia, que sale a la luz en medio de la guerra por el control de Kukur, no solo genera tensiones internas en la familia, desatando una lucha de poder que amenaza con destruirlos desde adentro, sino que también pone a prueba la lealtad de los hermanos, que se ven obligados a cuestionar sus lazos familiares y sus propias motivaciones. Esta revelación es tan impactante porque nos demuestra que incluso las familias más unidas y poderosas tienen secretos que pueden derrumbar su imperio, que el poder, el dinero y la lealtad no son suficientes para mantener unida a una familia marcada por la mentira y la traición. Los hermanos Koval, que siempre han luchado juntos, hombro con hombro, ahora deben enfrentarse a la dura realidad de que su lazo familiar no es tan sólido como creían, y que la sangre no siempre es más fuerte que el destino, una dura lección que deben aprender en medio de la batalla por el control de su territorio. Kukur nos enseña que las verdades, por muy dolorosas que sean, siempre terminan saliendo a la luz, y que las consecuencias pueden ser devastadoras, cambiando para siempre el destino de las personas y las familias. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y vayamos al mundo de la intriga y el misterio con Ezel, una serie que nos cuenta la historia de Omer Ukar, un joven idealista y enamorado que es traicionado por sus mejores amigos y por la mujer que ama, el amor de su vida, y que es enviado injustamente a prisión, acusado de un crimen que no cometió, sufriendo una de las traiciones más dolorosas que un ser humano puede experimentar. Tras varios años de sufrimiento y humillación en la cárcel, Omer regresa convertido en Ezel, un hombre astuto, frío y calculador, dispuesto a vengarse de todos aquellos que le hicieron daño, una transformación que lo convierte en un ser oscuro y lleno de sed de venganza.
Kenan Imirzaloglu, en el papel de Ethel, nos ofrece una actuación magistral, mostrando la dualidad de su personaje, un hombre que busca justicia, pero que también se debate entre el amor y el odio, la venganza y el perdón, un hombre que se ve obligado a luchar contra sus propios demonios mientras persigue a aquellos que lo han traicionado. La serie, que se ha convertido en un clásico de la televisión turca, se caracteriza por su trama compleja y sus personajes memorables, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, creando un universo narrativo rico y lleno de matices que nos mantiene enganchados desde el primer capítulo hasta el último. La gran revelación en Ethel, que sacude todo el tablero, es cuando se descubre que la persona que supuestamente traicionó a Ömer no era realmente la culpable, una verdad que pone en duda todo lo que creía saber sobre su pasado y lo obliga a cuestionarse sus propios sentimientos y decisiones. La serie va desgranando la verdad a lo largo de sus episodios, mostrándonos que las apariencias engañan y que los lazos más fuertes pueden ser rotos por una simple mentira, que incluso aquellos que más amamos pueden ser capaces de traicionarnos de la forma más cruel. El juego de engaños y manipulaciones al que es sometido Ömer lo lleva a una búsqueda obsesiva de la verdad, una búsqueda que se convierte en su única razón de vivir, pero que termina siendo mucho más dolorosa de lo que esperaba, ya que le revela que aquellos a los que consideraba sus amigos eran sus peores enemigos. La revelación de que sus propios amigos lo habían utilizado y traicionado, generando una profunda herida en su alma y lo transforma por completo, llevándolo por un camino oscuro y lleno de venganza. Esta serie es un claro ejemplo de cómo la traición y el engaño pueden cambiar la vida de una persona y llevarla a buscar venganza, mostrando las consecuencias devastadoras de las malas decisiones y las verdades ocultas. Ethel nos muestra que las verdades ocultas, cuando finalmente se destapan, pueden cambiar el curso de nuestras vidas y llevarnos por caminos que nunca imaginamos, llevándonos a cuestionarnos la verdadera naturaleza del bien y el mal. Pasemos ahora a una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares y los secretos que se ocultan en los hogares más aparentemente perfectos, Kuzgun. Esta producción nos presenta a Kuzgun, un hombre que regresa después de años de ausencia, cargando el peso de un pasado doloroso y la sed de venganza en su corazón, para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia, la que fuera una vez unida y feliz, y que ahora se encuentra hecha añicos. Bararduk, en el papel de Kuzgun, nos transmite la profunda soledad y el dolor de su personaje, un hombre que ha sido marcado por el pasado, por la traición y la pérdida, y que lucha por encontrar su lugar en el mundo, un lugar que se le ha negado desde el día en que su familia fue destrozada. La serie, que combina drama desgarrador, romance apasionado y acción que nos mantiene al borde del asiento, nos mantiene enganchados con su trama llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y personajes complejos que nos hacen cuestionarnos la verdadera naturaleza de la justicia y el perdón. La revelación en Kuzgun que hace que todo se tambalee, se centra en el pasado de la familia, en los secretos que se han mantenido ocultos durante años y que han llevado a la destrucción de sus vidas. A medida que avanza la trama, se descubren los oscuros secretos que llevaron a la caída del padre de Kuzgun, un hombre que fue injustamente acusado y encarcelado, revelando que muchas personas cercanas a él no eran lo que parecían, que la confianza y la amistad pueden ser las armas más peligrosas. La revelación de quien realmente traicionó a su familia y cómo lo hicieron, sacude por completo la visión que Kuzgun tenía de su pasado, llevándolo a replantearse sus motivaciones y su deseo de venganza, haciéndole ver que la línea entre el bien y el mal es mucho más delgada de lo que él pensaba. Esta serie nos muestra que las apariencias engañan, y que detrás de las sonrisas más amables se pueden esconder los secretos más oscuros, que la confianza puede ser traicionada y que el amor puede convertirse en odio. Kuzgun es una historia sobre la redención, la venganza y la lucha por la verdad, demostrando que las revelaciones inesperadas pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas y llevarnos por caminos insospechados, mostrándonos que el pasado siempre regresa para reclamar lo que le pertenece. Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar Medcezir, una serie que nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja, con un pasado turbulento y un futuro incierto, que se ve envuelto en el mundo de los ricos tras ser adoptado por una familia adinerada. Un cambio radical que lo obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y a la discriminación de una sociedad que lo considera un extraño. Atay Ulusoy, en el papel de Yaman, nos transmite la lucha de su personaje por encontrar su lugar en un mundo que no le pertenece, mientras intenta dejar atrás su pasado y construir un futuro mejor, un futuro en el que pueda ser aceptado y amado por quienes lo rodean. La serie, que se inspiró en la famosa serie estadounidense de O.C., nos muestra cómo el destino puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y cómo los secretos familiares pueden salir a la luz en el momento menos esperado, poniendo a prueba las relaciones y revelando verdades que pueden cambiar para siempre el rumbo de nuestras vidas. La gran revelación en Medcezir,
es la verdadera identidad del padre biológico de Yaman. A lo largo de la serie se insinúan pistas sobre su origen, creando un misterio que mantiene al espectador intrigado, que termina siendo una bomba para la trama y para la relación que ha construido con su familia adoptiva, desestabilizando todo lo que creía conocer sobre su pasado y su identidad. El descubrimiento de quién es realmente su padre y cómo este personaje influyó en el pasado de su familia, desestabiliza todo lo que Yaman creía conocer, obligándolo a replantearse su identidad y su lugar en el mundo, enfrentándolo a su pasado y a los fantasmas que creía haber dejado atrás. Medcezir nos muestra que el pasado siempre vuelve para reclamar lo que le pertenece, y que las revelaciones inesperadas pueden cambiar el curso de nuestras vidas, llevándonos a cuestionar nuestra identidad, nuestros orígenes y nuestros propios sentimientos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las revelaciones impactantes en las series turcas. Hemos visto cómo una simple confesión puede cambiar el rumbo de una historia, cómo un secreto guardado durante años puede destruir familias enteras y cómo la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz, mostrándonos que el pasado siempre vuelve para reclamar lo que le pertenece y que las revelaciones inesperadas pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el vídeo, por favor dejen su like, compartan con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios qué otras revelaciones de series turcas los han dejado con la boca abierta, cuáles son sus momentos favoritos y qué otras series les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Los leo con ansias. Y recuerden, la mejor forma de disfrutar de las series turcas es en compañía y compartiendo nuestras opiniones y pasiones. Así que no duden en unirse a nuestra comunidad y hacer de este espacio un lugar donde todos podamos disfrutar de la magia de los dramas otomanos. Nos vemos en el próximo vídeo.